Traducción dirigida por Sintaxis. Mercedes Quintero. Óscar Fernández. Presentado a Ingeniero Héctor Enrique Conde. Materia. Compiladores. Universidad Cooperativa de Colombia. Traducción dirigida por Sintaxis. Objetivos del tema. Entender la traducción dirigida por la sintaxis. Entender el concepto de reglas semánticas. Entender y aprender a especificar. Definiciones dirigidas por la sintaxis. Esquemas de traducción. Analiza la cadena de entrada. Construye un árbol de análisis sintáctico. Evalúa las reglas en los nodos. Al evaluar las reglas semánticas, se puede generar código, guardar información en una tabla, emitir mensajes de error o realizar otras actividades. El resultado obtenido al evaluar las reglas semánticas es la traducción de la cadena de componentes léxicos. Principio de traducción dirigida por la sintaxis. Según la representación del árbol de análisis sintáctico, el significado de una frase se relaciona directamente con su estructura sintáctica. Definiciones dirigida por la sintaxis. Atributo. Puede representar cualquier cosa. Cadenas, números, tipos, una posición de memoria. Su valor en un nodo de un árbol se define mediante una regla semántica asociada. Atributo sintetizado. Se calcula a partir de los valores de los atributos de los hijos de dicho nodo en el árbol de análisis sintáctico. Atributo heredado. Se calcula a partir de los valores de los atributos en los hermanos y el padre de dicho nodo regla semántica. Establecen las dependencias entre los atributos que serán representadas mediante un grafo. Árbol de análisis sintáctico con anotaciones. Es un árbol de análisis sintáctico que muestra los valores de los atributos en cada nodo. Forma de una definición dirigida por la sintaxis. Cada producción gramatical tiene un conjunto asociado de reglas semánticas. Una producción traduce una regla semántica. Producción igual asociado a más B regla semántica igual a. Igual a más B, por ejemplo, en una definición dirigida por la sintaxis, cada producción gramatical A mayor que A tiene un conjunto asociado de reglas semánticas B. Igual F, T1, T2, T3, Tn, donde F es una función y B es un atributo sintetizado de A. T1, T2, Tn son atributos que pertenecen a los símbolos gramaticales de la producción. B es un atributo heredado de uno de los símbolos gramaticales del lado derecho de la producción, es decir, el atributo B depende de los atributos T1, T2, Tn. Ejemplo, definición dirigida por sintaxis. Programa calculadora de escritorio terminales. T, E, F atributos sintetizados. Val, valor entero, valex componente léxico. Dígito procedimiento para imprimir. L. Reglas semánticas. Reglas o acciones semánticas. Define solo el valor de los atributos de los símbolos que aparecen en la producción. Notación. 2 puntos igual operador de asignación. Barra vertical operador de concatenación de cadenas. Ejemplo. Atributos. Propiedades de los símbolos del lenguaje que almacenan contenidos relacionados con el significado de los símbolos a los que pertenecen. Se utiliza la notación símbolo.atributo. id.lexema, var.valor, var.dirección, ex.código, se utilizan subíndices para diferenciar símbolos. Gramática con atributos. Cada símbolo de la gramática tiene atributos. Cada regla de producción tiene reglas semánticas. Tipos de atributos. El analizador léxico es el que proporciona generalmente los valores para los atributos de los terminales. Atributos sintetizados. Se puede decir que un atributo es sintetizado si su valor en un nodo del árbol de análisis sintáctico se determina a partir de los valores de atributos de los hijos de ese nodo, como decir de abajo hacia arriba. Se pueden calcular mediante un solo recorrido ascendente del árbol de análisis sintáctico, lo que es muy deseable. Atributos heredados. Un atributo heredado es uno cuyo valor en un nodo de un árbol de análisis sintáctico está definido a partir de los atributos en el padre y los hermanos de dicho nodo. Estos sirven para expresar la dependencia de una construcción de un lenguaje de programación en el contexto en el que aparece. Atributos sintetizados. Se calculan a partir de atributos de nodos hijos. Se refieren a atributos del antecedente de la regla. La información asciende por el árbol. Los atributos sintetizados lo son durante toda la gramática. Los atributos determinales son sintetizados. Atributos sintetizados. Atributos heredados. Para el siguiente ejemplo. Atributos heredados. Grafos de dependencias. Los atributos no pueden calcularse en cualquier orden. Todos los atributos de los que depende deben tener valor. Grafo de dependencias. Determina el flujo de información. Determina un orden de asignación de valores. Induce cierto orden de ejecución de las reglas. Evaluación de reglas semánticas.
Un ordenamiento de evaluación busca que las aristas vayan en dirección a los nodos que aparecen después en el ordenamiento. Todo ordenamiento de un grafo de dependencias da un orden válido en el que se pueden evaluar las reglas semánticas asociadas a los nodos del árbol de análisis sintáctico. Métodos para evaluar las reglas semánticas. Con el árbol de análisis sintáctico basado en reglas sin recuerdo. Árbol de análisis sintáctico. En el momento de la compilación, si el grafo de dependencias obtenido a partir del árbol de análisis sintáctico no contiene un ciclo, se obtiene un ordenamiento para cada entrada, basado en reglas. En el momento de la construcción del compilador, las reglas semánticas asociadas con las producciones son analizadas. Para cada producción, el orden de evaluación de los atributos asociados queda predeterminado. Sin recuerdo. Escoge un orden sin considerar las reglas semánticas. Limita la clase de definiciones dirigidas por sintaxis que pueden implantarse. Construcción de árboles sintácticos. El uso de árboles de análisis sintáctico como representación intermedia permite que la traducción se separe del análisis sintáctico. Árboles sintácticos. Un árbol sintáctico es una forma condensada de un árbol de análisis sintáctico, útil para representar construcciones de lenguajes. Se puede implantar cada nodo en un árbol sintáctico como un registro con varios campos. Grafos dirigidos a cíclicos para expresiones. Sirve para identificar expresiones comunes. Tiene un nodo para cada subexpresión de la expresión. Un nodo interior representa un operador y sus hijos representan los operandos. Evaluación ascendente de definiciones con atributos sintetizados. Los atributos se pueden evaluar con un analizador sintáctico ascendente conforme la entrada es analizada. Atributos sintetizados en la pila del analizador sintáctico. A partir de una definición con atributos sintetizados, el generador de analizadores sintácticos puede construir un traductor que evalúe los atributos conforme analiza la entrada. Definiciones con atributos por la izquierda. Toda definición con atributos sintetizados es una definición con atributos por la izquierda. Esquemas de traducción. Un esquema de traducción es una gramática independiente de contexto en la que se asocian atributos con los símbolos gramaticales y se insertan acciones semánticas encerradas entre llaves abrir llave cerrar llave dentro de los lados derechos de las producciones. Cuando se diseña un esquema de traducción, se deben respetar algunas limitaciones para asegurarse de que el valor de un atributo esté disponible cuando una acción se refiera a él. Traducción descendente. Se trabaja con esquemas de traducción en lugar de hacerlo con definiciones dirigidas por sintaxis, así que se puede ser explícito en cuanto al orden en que tienen que lugar las acciones y las evaluaciones de los atributos. Diseño de un traductor predictivo. Un analizador sintáctico predictivo es un tipo especial de analizador sintáctico descendente recursivo en el que el símbolo del preanálisis determina sin ambigüedad el procedimiento seleccionado para cada no terminal. Evaluación ascendente a atributos heredados. Existe un método con el cual se puede implementar cualquier definición de una sintaxis que se base en atributos L, es decir, heredados por la izquierda en gramáticas LL1, y muchos basados en LR1, aunque no todos. Evaluación ascendente a atributos heredados. Un ejemplo de dicho cambio a realizar se presenta en la figura siguiente en donde se muestra el esquema original. A. Y se indica la modificación que se debe realizar. B. Usando como marcador un terminal M y N en donde ambos esquemas de traducción aceptan el mismo lenguaje. Espacio para el valor de los atributos en tiempo de compilación. El espacio en número de registros que utilizarán los valores de los atributos se puede calcular en tiempo de compilación basándose en el árbol de análisis sintáctico. El tiempo de vida para un atributo inicia cuando es primeramente computado y termina cuando todos los valores que dependen de este son calculados 1, es decir, cuando dicho valor es usado por última vez. Espacio para el valor de los atributos en tiempo de compilación. A continuación se muestra un algoritmo de asignación de registros para el almacenamiento de valores para cada no terminal 1. Asignación de espacio en tiempo de construcción, compilación. Ejemplo. Si tenemos una producción A, B, T, para el nodo de A se analizarían tanto su hijo B como T, y una vez finalizado el cálculo de A sus valores, los valores de B y T ya no serían necesarios debido a que el padre de A no puede acceder de forma directa a los valores de B y T, por lo tanto el tiempo de vida para estos dos valores concluiría al calcular el valor de A1. Conclusiones. Las traducciones dirigidas por la sintaxis basan su análisis en dos tipos de atributos, los sintetizados, estos pueden obtenerlos de manera inmediata al calcular los valores de los nodos hijos, y los atributos heredados, los cuales están definidos por los nodos padres o hermanos.
Para realizar un análisis sintáctico, se basan en la creación de un grafo de dependencias en el cual a la hora de recorrerlo, se evalúan cada una de las acciones semánticas que se tienen asignadas para cada nodo respectivo. Este tipo de traducción es útil para determinar el tipo de una variable en una expresión, es decir, el chequeo de tipos, y verificar que éste corresponda al que la expresión puede poseer. Se puede trabajar tanto con esquemas de traducción como con definiciones dirigidas por sintaxis, realizando un análisis descendente o ascendente respectivamente.